Hola, soy Carlos Emilio Escobedo Castillo, de matrícula A00843640. Ahí está el profe. Sí se ve. De la materia de experimentación física. Y hablaremos básicamente de nuestra situación problema, siendo que en primera instancia se pregunta sobre el método estático que se experimenta al variar masas. En este experimento, nuestra variable independiente es la tasa de cambio que tiene X, o bueno, sí, que cuánto se expande el resorte. Y para sacar esta expansión que tiene el resorte, se hace la diferencia entre la longitud después de obtener la masa, o cuánto jala la masa, menos la longitud inicial. Y esto nos deja la fuerza opositoria a este movimiento. Y para modelar esta gráfica sobre el eje X se hace cuánta fuerza se acumula. En el eje X lo que se obtiene es la longitud o el delta de longitud, y en el eje Y es la fuerza, y tiene una proporción lineal. Es decir, que linealmente a mayor masa hay una relación de mayor fuerza, y a menor masa una relación de menor fuerza. Y el negativo que existe en la ley de Hooke, porque para esto se usa la ley de Hooke, es simplemente para modelar que es opuesto al movimiento, la fuerza. Y este patrón hace que literalmente, bueno, es la proporción lineal que tienen, es más de lo mismo. Si quisiéramos modelar una gráfica, se vería del estilo así. Y yendo para la segunda pregunta, se habla de qué observa entre valores obtenidos, porque por el método de ley de Hooke se obtuvo un 18 más menos un 10, que es nuestro error, newtons por metro sobre metro. Y para el MAS, el MAS, la K es de 19 más menos 10 newtons sobre metro. Ok, entonces primeramente se observa que hay una diferencia de una unidad, aunque mantienen un mismo error. Entonces, para elaborar esto con respecto al experimento, se habla de que es un experimento preciso, es decir, que se arrojan resultados particularmente similares, y se habla de una calidad buena de un experimento, porque imaginar que hay una diferencia de solo una unidad cuando el error llega hasta 10, implicando también eso, que mantienen un mismo error, significa que es un experimento adecuado, y es un experimento que sirve para obtener una resistencia de resorte adecuada. Y particularmente, ¿qué podría implicar? Bueno, que alguna de las K debería ser un poco más precisa o mejor. Y para conocer la K, digamos que es esta resistencia. Entonces, cuando la K es mayor, implica que la resistencia es mayor, o se necesita mayor fuerza para ejercer la misma cantidad de movimiento. Entonces, la fuerza de utilizar, o el coeficiente a utilizar, sería el del MAS, de movimiento acelerado, porque hay que hacer suposiciones, como por ejemplo que a lo mejor al mantener en la ley de Hooke hacia abajo puede desgastar el resorte. Asimismo, esta dinámica es justamente la que se implica por cómo es que el resorte naturalmente se opone al movimiento. Entonces es como si tuviéramos a tiempo real como el qué tanto cambio hay en la fuerza. Y para mejorar esto no es necesario utilizar más o expandir más en cuanto a usar más precisiones, porque en realidad los datos están bien. Lo más seguro sería utilizar alguna herramienta tecnológica, como lo podría ser Tracker, porque se eliminan sesgos, o se disminuyen lo más posible los sesgos relacionados a ya sea los sesgos relacionados a que le piquemos el cronómetro antes o después de tiempo, o que no midamos bien cuándo es que comienza una oscilación. Entonces, utilizar una herramienta digital sería necesaria para mejorar la precisión y muy seguramente obtener una exactitud mayor.